¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Hola, ¿cómo están? A todos los que nos ven y nos escuchan en un nuevo capítulo de Cambiando la Narrativa. Y como se está poniendo cada vez mejor estas semanas previas a las elecciones, hemos estado teniendo invitados especiales que para nosotros son personas que están marcando la narrativa de lo que se está hablando en las diferentes campañas. Entonces, bueno, hoy tenemos a una invitada especial, a Lorena de la Garza, que nos gusta mucho, aparte de todos los perfiles que hemos invitado, que tengan experiencias diversas. Y nos gustaría contigo meternos más al papel de un legislador. Okay. Pero pues bienvenidos, Marisa. Muchas gracias por estar en un capítulo más, Lorena. Gracias por el tiempo, porque yo te veo en redes sociales que andas caminando absolutamente todo tu distrito, y si no en el Congreso, y si no con tus hijos. Entonces sé que el tiempo nos sobra y te queremos agradecer de antemano. Pues primero que nada, Lorena es diputada por el distrito. No, yo entré por la vía plurinominal en la legislatura pasada. ¿Y estás contendiendo? Ahorita soy candidata para ser diputada local por el Distrito 8 de Monterrey. Perfecto. Platícanos en esta experiencia que has tenido desde el legislativo, ¿qué hace un diputado? No por otra cosa, sino porque lo platicábamos en entrevistas que van a escuchar, o que ya escucharon más bien. Creo yo que hay un desconocimiento de lo que hacen los diputados, por un lado, y de la importancia del contrapeso que el legislativo tiene que ejercer. Sí. Entonces, ¿qué hace un diputado? Mira, creo que de todo el quehacer público, el trabajo de un diputado es el que está más quemado, siento yo. Como que todo el mundo ubica a los diputados como flojos, no hacen nada, cobran mucho. Y la realidad es que el trabajo de un diputado es tan activo o tan pasivo como el diputado quiera. O sea, es mucho de imprimirle un sello personal. Porque tú tienes, tu deber legislativo, que es el tema de la creación, de iniciativas de ley nuevas o reformas a las leyes que ya existen, la parte de participar en comisiones. En mi caso yo participo en 7 comisiones, presido la de movilidad, pero estoy en Hacienda del Estado, Primera de Hacienda, la Comisión para la Igualdad de Género, estoy en la Comisión de Desarrollo Metropolitano y presupuesto. Y presupuesto y seguridad, o sea, son de las comisiones. Pues te tocan temas fuertes, porque Hacienda son puros números del Ejecutivo. Entiendo, ¿no? Sí, movilidad, creo que es uno de los grandes temas del Estado. Técnica, crisis del Estado, presupuesto, seguridad, que pues también por la Comisión de Seguridad, además de las iniciativas que tienen que ver con seguridad, pasan todos los nombramientos de magistrados del Poder Judicial. Entonces, ahí va ahorita del trabajo que nos toca en comisiones como legisladores, pues ya atendemos temas específicos, como en por ejemplo, que te acabo de decir de la Comisión de Justicia y Seguridad. Pero aparte, la ciudadanía que es cercana a los diputados, con lo que más nos ubica es con la parte de gestión, porque el diputado es un representante de la gente, de las colonias, con las distintas autoridades para encauzar pues las inquietudes que tenga cualquier comunidad, ya sea comunidades por situación geográfica, en este caso el Distrito 8, o comunidades, te voy a poner un ejemplo, la comunidad de ciclistas, o la comunidad de sordomudos de la ciudad, o la comunidad de mamás buscadoras. Somos ese puente de causas con las entidades de gobierno, y eso es como a grandes rasgos el cómo se compone el quehacer legislativo, que como les decía al principio, tú puedes ser tan activo o pasivo como tú quieras. O sea, tú haces tu agenda, sabes que por ley las sesiones son de tal fecha a tal fecha, lunes, martes y miércoles, de tal hora, y pues a la hora que acabes. Y ya tú sabes qué haces después de las horas de sesión. Tienes también los llamados a comisión, que esos pues también son llamados obligatorios, pero ya lo que hagas tú en comunidad, involucrándote con estudiantes, con universidades, con cámaras empresariales, todo depende de cada diputado. Y cuando dices como este trabajo que agarra tu café, agárrate, justamente. Aquí a tantos 40 grados, pero cuando un buen café se antoja. Hablando de este trabajo que decías de gestor, de representante de la comunidad, o sea, creo que, digo algo que no dijiste, que creo que el público, porque lo aprendimos en prepa, yo soy abogada, pero bueno, para quienes no, es la propuesta de leyes, ¿no? O sea, es decir, proponer reglamentos, proponer nuevas leyes, eso es parte vital de su trabajo, y de ahí lo conecto a
¿cuáles han sido tus banderas en estos 3 años? Y eso qué bueno que dijiste, eso también vale porque hay una parte que no sé por qué en algún momento se puso de moda de medir el rendimiento de un legislador Por las propuestas. por la cantidad de iniciativas que presenta. Y le digo, ¿quieres que presente iniciativas de si voy a sacar un 10? Pues yo presento iniciativas de cuando tontera se me ocurra. Diarrea O sea, legislativa. diarrea legislativa. Como o sea, algunos dicen. o populismo legislativo también, de que, oye, sale una noticia en el periódico, te voy a decir, en un concierto se electrocutó un cantante Yo porque quiero el proponer micrófono que no. estaba mal conectado. Voy a hacer una iniciativa de ley para que en los espectáculos los micrófonos tengan que tener... Sí, espérate, o sea, sí, es por meterte sí. a la nota y eso. Y yo la verdad es que mi estilo no ha sido ese. Mi estilo ha sido más por poner iniciativas que tengan que ver con soluciones reales y tangibles que la gente pueda sentir un impacto de neta en su vida de alguna forma. Que eso es Entonces, difícil que el legislativo impacte directamente, ¿no? Sí. Eso es un poco más del ejecutivo. Ajá, pero ahí te van. Por ejemplo, hicimos una reforma integral a la ley de movilidad completita para homologarla en lo más que se pudiera, no al 100%, porque yo siempre fui de las que dije, está bien que se hizo una ley general de movilidad, o sea, una ley federal, pero eso no me obliga a mí a hacer una ley de movilidad tal cual, copy-paste en Nuevo León. ¿Por qué? Porque la realidad de la movilidad de Es cada otra, estado es claro. completamente diferente. ¿Qué otras iniciativas he puesto? En la primer crisis que tuvimos de agua en Nuevo León, yo hice una iniciativa para dotar a los municipios del presupuesto para que ellos pudieran tener infraestructura, para tener redes de agua tratada en su municipio, para que todo lo que fuera oficinas públicas y sobre todo la parte de cuidados a la infraestructura urbana se pudiera hacer con agua tratada. ¿Por qué? Porque empezamos a observar un problema que cuando se hizo el decreto de estamos en sequía, pues la gente, pues a ti te tocó vivirlo. Yo, pues yo manejé todo De, eso. Oye, ya no puedes regar árboles. Espérate, los árboles prestan un servicio medioambiental. Las áreas verdes no las podemos dejar morir. No vas a usar el agua potable para eso, Tratada, pero para tienes regar. que meter agua tratada. Y entonces todo el mundo tenía miedo de andar regando porque decían, es que me van a criticar, la gente me va a grillar, de que La estoy crisis del desperdiciando agua que agua. fue 2021. No, fue el 22. año pasado. 22. 2022 fue la sí, primera. Sí, yo estaba como secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente en San Pedro y me tocó toda la crisis de... A ver, es que en Nuevo León regábamos con agua potable. El baño lo usamos con agua potable. Hasta el o sea. 2022, o sea, dices tú, ¿Qué imagínate estaba vivir en haciendo? Sí, abundancia cuando pues sabemos que es un recurso finito, entonces sí, ha sido cambiar, digo, y ahorita vamos a estarlo viviendo en estos próximos días, digo, no se ha resuelto, ¿verdad? Pero sí, hay que cambiar mucho paradigma. Entonces vamos a modificar esas leyes. Y luego, ¿te acuerdas que desapareció el Fonden a nivel Sí. nacional? Entonces, cuando empezamos esta legislatura, empezamos también, coincidió con que empezó una temporada de incendios en la ciudad. Y te acuerdas, un incendio que consumió una gran parte de la Sierra de Santiago. Y resulta, y hubo varios incendios también en otros municipios del sur del estado. Nomás que ya los municipios no tenían un Fonden al cual acudir para poder tener un Recurso fondo inmediato, sobre adicional todo, sí. inmediato para atender esa emergencia. Entonces dije, bueno, si no tenemos el Fonden a nivel federal, vamos a crear un Fonden estatal y que el Estado empiece a guardar hasta el 1% de su presupuesto para que se vaya específicamente a un fondo un de desastre. desastres, porque aquí nos puede pasar de todo, porque ya nos han pasado incendios, ya nos han pasado huracanes, etcétera. Entonces necesitamos tener ese fondo de emergencia, que es el Claro. Fonden, y esa fue otra iniciativa que puse. Iniciativas que tienen que ver con la violencia digital contra las mujeres también, iniciativas que tienen que ver con el seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros para temas de movilidad. Un día platicando en una mesa de trabajo de movilidad nos dan el dato ahí de que el 70% de la gente que anda manejando en Monterrey no tiene un seguro, claro, bueno, de temas de Tiene un salud seguro. también. Entonces, Claro. imagínate lo que eso pasa cuando una persona pasa por un accidente, su afectación patrimonial, pero también el tema de que las víctimas no tengan a quién pedirle que se haga cargo de los daños. Hicimos una ley también antitelarañas para buscarle la forma en la que podamos regular todo el Los cableado en cables. desuso, que es uno de los problemas más espantosos que tenemos en Sí. tema de contaminación visual, pero Y que ha afectado al tema también de seguridad, a es gente un que se ha muerto. problema de protección ciudadana. Sí. Entonces estuvimos meses estudiándolo porque la primera que a mí me dijeron cuando dije quiero regular eso, me dijeron, no puedes porque eso se rige por la ley Federal. federal. Y yo, sí, el servicio. Pero aquí hay que encuadrar cómo, porque la federación no va a venir a decir quiten los cables nunca, o sea, jamás.
Entonces dimos, después de meses de estudio, con que podíamos modificar aquí la ley de protección civil para darle a los municipios la facultad legal de obligar a las cableras, por un enfoque de protección a su ciudadanía, a retirar todo el cableado que esté en desuso. Oye, Sí, a que ver, es mucho. escuchando todo lo que me estás diciendo de las banderas que has tenido en estos 3 años en el Congreso, igual voy a plantear diferente la pregunta a como yo la tenía pensada, pero creo que a ver, la pregunta va hacia qué áreas y de oportunidad consideras que tiene el Poder Legislativo. Te quiero explicar por qué. Porque escucho tantas buenas iniciativas tuyas que seguramente tienen otros diputados de otros partidos, lo que sea, pero a mí me llega a molestar como ciudadana que a la hora de ponerla sobre la mesa entra todo este cabildeo de solo porque no quiero que te luzcas no te voy a votar de iniciativa a favor o voy a parar la agenda. Todo este tema que lo platicábamos en entrevistas pasadas, se ponen más los intereses de los partidos sobre los intereses ciudadanos. Entonces, sobre esto que tú ves, tanto a nivel estatal como federal, ¿cómo te ha tocado sortear esa parte? O sea, pongo una buena iniciativa, Pues pero horrible, porque aparte esta legislatura coincidió con la crisis política más álgida que ha tenido Nuevo León. Entonces, de muchas iniciativas que votamos en el Congreso, incluidos los votos a favor de los diputados del Movimiento Ciudadano, el gobernador, en el mejor de los escenarios, la vetó, pero en el peor de los escenarios la encajonó y simplemente decidió no publicarla en el periódico oficial del Estado. Entonces, pues eso para nosotros fue una obstrucción muy ¿y importante. eso es legal? No, claro que no. Ok. La ley es bien clarita, que el proceso que marca la ley es los diputados votan y remiten al Ejecutivo para que él publique en el periódico oficial del Estado, que depende, hay una dirección del periódico oficial del Estado que depende de la Secretaría General de Gobierno, y ellos tienen la obligación de publicar. O sea, esa ley no te dice, y si el Ejecutivo quiere, publica, y si no, no publica. Le ordena publicar. Y él simplemente los encajonó. Entonces, el gobernador tiene el poder de veto, que el veto significa que el gobernador puede hacer observaciones a los decretos que votamos en el Congreso, a las iniciativas de ley o decretos, no a los acuerdos. Y él tiene la facultad de veto, entonces él puede decir, yo no estoy de acuerdo con eso, lo regreso al Congreso para que trabajen estas observaciones y luego el Congreso decide, toma en cuenta tus observaciones o no coincido y la vuelvo a regresar para que la publiques. Ese es el deber ser que ha sido siempre. En esta legislatura, en este gobierno, no encontramos eso. Fueron más de 80 decretos, creo que los que se guardaron en el cajón. Iniciativas de todo tipo, iniciativas de todos los temas que terminaron encajonados en la oficina de Samuel García porque él decidió pues no publicarlas para paralizar el quehacer legislativo. Y lo que nosotros decíamos, y además esas iniciativas van con el voto de sus diputados. ¿Por qué no las publicó? O sea, no necesariamente se encajonaban las iniciativas de la oposición, sino que hay iniciativas parejas que se encajonaron, sí. O sea, en su mayoría la opositora. Sí, que mayoría tienen eran que ver propuestas con por la los- oposición, claro. pero con el voto también a Claro, favor de claro. sus diputados. Sí, ese es un reto que, digo, yo como habitante aquí del Estado, esperaría que a partir de estas elecciones podamos subir la vara en el sentido de... La madurez política, Sí, ¿no? madurez política que se requiere de todos lados, ¿no? De Sí. todos lados. Y yo creo que ha habido demasiados llamados de las diferentes cámaras empresariales, No lo suficiente, universidades. ¿se vale? ¿No? No. ¿Sientes que ha faltado mucho? Mucho. Ay, pues yo sí los he visto muy públicos. No, yo no. En los periódicos, en las reuniones, ¿no? No. Como diciendo, No ya basta. párenle, ya No, basta. A ver, ¿qué puedes lograr haciendo un comunicado en un periódico? Y yo he sido muy crítica también del actuar de los empresarios. Los empresarios se han dejado amenazar, chantajear y extorsionar por el gobierno del Estado. Bueno, y federal también. Y federal en también. todos lados sucede, Entonces, ¿verdad? lo que yo les digo es, ¿dónde están los empresarios que conocimos que formaron esta ciudad? De la época de don Eugenio Garzazada, que hasta se pusieron de frente a la Liga Comunista en aquel entonces. Es que si Nuevo León O sea, se caracteriza, no. por lo menos lo digo yo, viniendo de un estado diferente por el contrapeso que la clase empresarial da sobre la clase política, hasta donde yo tengo la visión del Estado. Sí, y no se han involucrado. O sea, hay empresarios que han presionado, uno, para que hagan aportaciones a las campañas de Movimiento Ciudadano, dos, porque si son familiares de una diputada, obligarlos a que o haces que tu familiar diputada renuncie y se vaya a la bancada de MC, o a ti te corremos de tu trabajo. Y los empresarios no dicen nada, dicen, no, sí tenemos este problema, no estamos de acuerdo en cómo se hacen las cosas, pero no lo vamos a denunciar y tampoco lo queremos hacer público. Oye, es parte de la responsabilidad ciudadana y más ellos, porque Es que como sabes bien yo que dices veo- tú, siempre la gente dice, bueno, ¿y los empresarios qué opinan? ¿Y qué dicen? Pues nada, están callados. Nada, no, le tienen que entrar y le tienen que entrar. Yo siempre he dicho vocal, siendo público, y he escrito de eso en mi Columna de columna Milenio. semanal de Milenio. De hecho, hay uno que se llama ¿Dónde están los empresarios? Sí, yo lo Y ha- leí. y ha sido de las
columnas más criticadas y hate que me pusieron. De no, pero el partido y... No, yo no estoy diciendo nada de ningún partido. Y yo estoy hablando más a nivel federal, que yo he sentido que ¿dónde han estado el contrapeso? ¿Esté a favor o en contra? Para mí es contrapeso porque justo. son líderes, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ya me gustaría cambiar así, no radicalmente de tema, pero ya hablando, digo, ya nos platicaste lo que haces, las banderas que has tenido y algo de los retos que estamos viendo en Nuevo León. Nos gusta también algo personal y A es ver. ¿cómo entraste a la política? ¿Para qué? A mí me gusta preguntar más para qué en vez de por qué. ¿Para qué entraste a la política? Ok. ¿Y cómo fue o qué viviste en tu infancia que ahora estás aquí? ¿Por qué? Porque nosotros con el nombre Cambiando la Narrativa, lo que hemos querido crear y vamos mucho a universidades es, para mí con los chavos, la política es limpia, la política es buena, hay que entrarle, tenemos todos una responsabilidad. Entonces, ¿tú cómo entraste? Sí. Yo entré hace muchos años, cuando yo tenía 18 años, un amigo mío trabajaba en el Instituto Estatal de la Juventud y él organizaba un programa que se llamaba Mujer Estelar. Mujer Estelar, el Instituto de la Juventud lo tenía diseñado como una política pública para empezar a detectar mujeres en el estado de Nuevo León que tuvieran alguna inquietud de participar en los quehaceres públicos. Y entonces hubo varias eliminatorias. Y fue ¿Estudiaste coincidencia. Derecho? Sí. No, estudié Ok. Relaciones Internacionales. Juraría que eres abogada, No, pero ok. no. Entonces él me dice, oye, Lore, hoy hay una eliminatoria en Salinas, yo soy de Salinas Victoria. Pero nomás que nadie se inscribió, no seas gacha, viene mi jefa, hazme el paro, ven. Inscríbete, Ay, no. está bien fácil, nada más te van a hacer unas preguntas y pues tú contestas de que lo que Y quieras ganaste. contestar. Haz que más amigas tuyas participen y así yo, oye, que pues, es sábado en la mañana, o sea, estaba en pijamas en mi casa, voy a ir yo y pues tú consigue a ver quién quiere ir ahí. Total, fui, pasé esa eliminatoria y luego fue la final, gané la final y parte del premio de ese concurso, de ese programa era acompañar un año al Instituto de la Juventud en sus actividades y a todo te llevaban, te invitaban y así. Entonces cuando se acaba ese año me invitan a quedarme como voluntaria y después me invitan a trabajar ahí como medio tiempo. Gobierno estatal estamos hablando. Gobierno estatal, Ok. sí. Era en la época del gobernador Natividad González Ya. Paz. Y luego ya me quedo ahí un rato y empecé a trabajar ya formalmente, justo el En la semestre que empecé administración. carrera, en el 2006, yo me gradué en el 2010, sí, 2006. Ya. Y pues desde ahí empecé a trabajar y no he parado desde entonces de estar participando en el sector público. Para mí fue una entrada como de casualidad, pero la verdad es que era ya un llamado que tenía yo desde muy chiquita. Mi papá y mi abuelo fueron los dos alcaldes del municipio que yo soy, Salinas Victoria, ok. que hoy O es sea, un lo municipio, viste en tu casa. sí, hoy es un municipio de ultracrecimiento, pero en aquel entonces era un pueblito chiquitito Claro. de, no sé, Sí, sí, 15,000 sí. habitantes. Entonces yo entendí el servicio público como el servicio literalmente 24/7 porque la gente cuando la presidencia toca, municipal claro. estaba cerrada Ah, no, o el es DIF, que eso- pues iban a tocan tu en tu casa, casa. sí. Y a mi papá le tocaba, me acuerdo perfecto porque aparte mi cuarto es el que está... Da la calle. Da la calle, entonces yo era la que abría en la madrugada. De que, oye, No tengo agua. Mayo le dice a mi papá de que es que no sé quién se puso mal y necesitamos un ride a Monterrey. Pues háblale y a ver en qué lo llevan, si había ambulancias, si Claro. patrullas, si mi camioneta, si te lleva alguien y pues que vayan. Porque Qué allá no hay padre hospitales, no hay vivir nada. en esos lugares, la infancia. Sí y no. Porque lo das cuenta, llegaban y de que Mayo, no sé quién, y los muchachos estaban peleando afuera de la prepa, porque hay una prepa del CECITA ahí, allá va. Oye, es que la casa de no sé quién se está quemando, es que Claro. llovió y la casa. Sí, o Entonces sea, yo no. de chiquita, a mis 10 años, yo decía, mi papá no es bombero, no es policía, no es que, ¿por qué el alcalde tiene que ir a hacer esas cosas? No, pues es el representante, ¿verdad? Con el tiempo aprendí que la gente espera de su alcalde un servicio en el 100% de sus necesidades, no importa cuáles sean. Y en el 100% de su tiempo. Sí, y porque en entre la más madrugada- vulnerable sea la población, más cosas necesitan Claro. pedirte. Entonces ya para cuando toman la decisión de ir y tocarte las puertas de tu casa, es porque de verdad tienen una esperanza de que tú puedes solucionarle su problema de alguna forma. Fíjate Y que yo así fue también como yo entendí el servicio Tengo esa público. idea del servicio público porque también trabajé en una administración municipal en donde efectivamente 2 de la mañana se empieza a inundar y no es como, pues ahí mañana te atiendo la Protección civil. inundación. Sí. Exacto. Mañana prendo O el sea, noticiero a ver cómo les va. Ajá, es como 24/7, entonces a mí por momentos me cuesta diputados que ves de vacaciones, no sé, lo que sea, es como un servidor público que entiendo que es bueno y malo, pero yo creo que en México es 24/7 la figura que tenemos. Que ojo, también tenemos derecho al descanso. Claro. ¿verdad? Porque luego Sí. también la Muy gente te ve merecido, que ¿eh? te vas Salió de vacaciones. Ah, sí. Muy tengo merecido. derecho. Sí. Hay políticos que tienen, digo, me tocó aquí cuando estuve en San Pedro, de no publiquen nada cuando salgo de vacaciones. A mí me encanta, No, por hay que ejemplo, normalizar el- Michelle Obama y Barack ponían que se iban siempre a Hawái sus vacaciones. Y a mí me encanta porque es gente normal con el puesto más importante del mundo y vacaciones. O sea, que te No, de vean que acuerdo eres con eso, de normal. acuerdo con eso.
nos platicaste un poco de tu experiencia. ¿Cómo llegas al PRI, que es el partido bajo el cual estás ahorita en la candidatura? Sí. Yo de chiquita mi identificación era con el PRI. Mi papá fue alcalde Ya, en una emanado del PRI. Con el tiempo después él cambió de partido. ¿Y tú PAN, no? yo no. ¿Al PAN? Sí, al PAN. Fíjate, en ese entonces Ay, él no. cambió en la elección de Peña. ¿Qué fue Peña? 2012. 12. Yo Sí. trabajaba en la campaña de Peña. Y él se cambió al PAN. Y él se cambió al PAN. Y yo, papá, ¿qué tienes? Bueno, ¿Cómo eso habla está? bien O de la sea, familia, eso habla bien. Pero fue un shock, que haya para mí diversidad. fue un shock, porque Sí, o sea, sí. entendí el trato que no le gustó y yo coincidí en que le dio el PRI cuando él buscó la oportunidad de ser nuevamente alcalde. Y luego un día me habla y me dice, oye, que el cierre de campaña de Josefina Vázquez Mota va a ser aquí en Salinas. Y yo, no me digas eso, o sea, yo estoy en la campaña nacional y aparte que eres candidato por el PAN, vas a hacer el cierre de la campaña presidencial en Nuevo León, ahí no me digas eso, con el tiempo no fue. Pero sí, para mí fue como un momento shock y mucha gente me decía, ¿y qué? ¿Tú también te vas a cambiar al PAN? Y yo, no, yo la neta es Ya. que en el PRI estoy bien. Me abrieron puertas, empecé a trabajar, a meterme, a hacer equipo, y pues ahí sigo 18 años después. Bueno, y a lo que yo te quería preguntar, ¿qué sigue para el PRI? Yo lo que observo desde fuera, siendo partidista, porque sí he votado por diferentes partidos en las diferentes elecciones, veo que pues está haciendo, si lo puedo poner de una manera, pues se está haciendo chico, ¿verdad? Hoy gobiernan solo 2 estados a nivel nacional y aquí en el estado y en la mayoría del país, pues obviamente hicieron alianza a nivel federal. ¿Qué ves tú para el PRI? Sí. Y si ha tenido, según tu opinión, algunos desaciertos que lo ha llevado a lo que, a como hoy está. Entonces, Sí, ¿qué o ves? sea, yo creo que lo que se está haciendo chico no es el partido en sí, ¿vale? Creo que es esta forma en la que trabajaban los partidos anteriormente, que era con una base de voto duro y de un Ok. padrón de militantes. Ok. Que eso sí, el PRI ha perdido mucho, por eso también, y ya han perdido también muchos estados, hoy como bien dices Y tú, el nomás PAN gobiernan también. 2, pero en ciudades creo que, digo, no sé el número de cuántas ciudades siguen gobernando, pero creo que en esa parte no está mal. Nosotros tenemos un PRI muy diferente en Nuevo León a lo que vive el resto de la República, Ok. porque hay estados inclusive donde ya no hay PRI, ya no tiene registro el PRI. Aquí en Nuevo León pues Eso no era nos ha ido tan impensable en eso era los impensable 90s, ¿no? hace Yo años. Crecí mucho antes que ustedes, nací y nada más había el PRI, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué creo yo? Que tanto el PRI como todos los partidos han migrado a que ya la política no se hace con un padrón de militantes, que era lo que antes tenía el PRI como el partidazo y el que más Y afiliados que te daba tiene, certeza. que les daba una cierta certeza. Ahora cada elección es diferente y el PRI tiene que seguir aprendiendo de que ya el voto se maneja diferente, la gente decide su voto de manera diferente, la forma de movilizar y de convencer a la gente para el día de la elección es diferente, la forma de comunicarte, la forma de hacer Sí, campaña, la forma de debatir, todo cambiar es diferente. estereotipos. Que tenemos que cambiar muchos estereotipos y ahí yo creo que al PRI le ha costado mucho cambiar ese chip. Hacer el clic. Porque también es una verdad, y lo digo con muchísimo respeto, pero la edad promedio del priista, Claro. pues es alta, ¿verdad? Sí. O sea, yo creo que... Sí, De 45 resulta para ser arriba. incongruente un joven priista, No, ¿no? no. O sea, no es un tema de que para ser priista tengas que ser viejo, es que los que crecieron siendo priistas ya están grandes. Están grandes. Ok. Ya están grandes, pero yo cuando platico hoy con muchos chavos que los he conocido porque pues de alguna forma me he convertido como en la figura joven del PRI, aunque tengo 36 No, sí, años sí. y técnicamente hasta los 35, o bueno, más bien legalmente hasta los 35, 11 meses eres considerado joven. Entonces, con estos chavos yo platico mucho y les digo, ¿por qué el PRI? Dicen, pues es que en los municipios que viven aquí ha gobernado el PRI, cuando el PRI gobierna hay seguridad, hay becas, hay servicios públicos de calidad, claro, experiencias de todo tipo por supuesto que hay, pero estos chavos ya no están, ¿cómo te digo? O sea, Ya no traen el estigma probablemente. no, o sea, esas frases que escuchábamos antes de yo soy priista de hueso colorado y me voy a morir priista y así, pues ya también creo que esa identidad partidista ya la gente la tenemos más por causas que por partidos. Y por O candidatos. ¿Qué candidato o qué partido apoya la causa en la que yo necesito sentirme representado? Y sobre esa se van. Entonces, sí el PRI ha perdido en el padrón de militantes en estados, le toca seguir transformándose y seguir adaptándose a una realidad de hacer política que vivimos Esa hoy. es mi duda. Después del 2024 ves un resurgimiento del PRI, sobre todo después, y lo tengo que decir, de la era de Alito, que creo yo que generó suficientes fracturas internas dentro del partido que hizo que personajes eternos priistas renunciaran al mismo partido. Que ¿Qué yo- viene para yo el te PRI? voy a decir una cosa también, Alito me ha sorprendido a mí mucho por el estoicismo que ha tenido con los embates del gobierno de la República. O
O sea, lo que ha vivido, no nada más él, o sea, él le tocó como presidente del partido y estando como diputado federal, pero lo que vivieron todos los compañeros priistas de la oposición en esta legislatura en el Congreso, híjole, yo te aseguro que el 70% de los políticos que conocemos no la aguantan. O sea, una presión de ese tipo. Sí vi a muchas figuras del PRI recriminarle a Alito y decir, y por Alito me voy a salir, sí, a los 3 meses te veo que ya eres candidato por Morena. Ya. O sea, o de que no, yo ya no me siento, ¿cómo vi a un exgobernador que dijo? No me siento representado por la dirigencia de Alito. Sí, pero sí te sientes representado cuando te dieron una embajada en otro partido. Ahí sí te sientes representado. Son de grupos, ¿no? No es un tema tanto, o sea, yo creo que también esos políticos que tú dices de antaño que se han ido, no se han ido necesariamente por una crisis de identidad del PRI, es por una crisis personal de que ellos están buscando cómo salvar su pellejo y seguir permaneciendo ahí. Y ponen de pretexto lo que pasa en el PRI y las decisiones que toma Alito para buscar su válvula de escape y terminar afiliados a Morena, la neta. Yo ahí, dale. Si No, tienes una de la intermedia. alianza, o sea, ¿y qué ves? ¿Va a seguir la alianza? No, nada más para las elecciones, ¿cómo va Creo a seguir que la tenemos relación? que legislar en cuanto a gobiernos de coalición. Ok. Y aparte, debemos de aprender. Es que te digo, mi opinión como priista de Nuevo León es muy diferente porque, por ejemplo, el PAN y el PRI en Nuevo León ya tenemos varias legislaturas trabajando juntos. Ya. Y esto salió a partir del triunfo del Bronco. Ok. Cuando gana el gobernador independiente, pero que el gobernador no tenía un solo diputado de su corriente, o sea, no voy a decir partido porque no es un partido, pero de su corriente independiente, pues el PRI y el PAN aprenden a jugar como aliados. Ya. Y entonces empiezan esa coalición legislativa no formal que hoy nos tiene en un trabajo de Contendiendo coalición juntos. que la verdad es que ha sido muy cómodo, práctico, sí con algunas cosas que dices tú, madres, o sea, porque aparte hacer campaña con la base priista y con la base panista es bien diferente. No, o pues sea, es que a ver, me las, imagino. y seguro tú, yo de niña, que te digo que nunca estuve en ningún partido ni mi familia, pero si más o menos simpatizabas con el PAN, tus enemigos eran el PRI y al revés. Entonces ahora están trabajando juntos, digo, Es que para estamos los de mi viviendo en la edad. misma era en donde el PAN perdió para sacar al PRI y ahora está en alianza mira, con el PRI. sí, pero si te acuerdas, las grandes reformas políticas de este país fueron impulsadas en conjunto por el PRI y el PAN. O sea, la reforma que nos dio la puerta para la creación del IFE, en aquel entonces o INE, la hicieron en conjunto en el PRI y el Sí, PAN. con Ernesto La Cedillo. reforma para que hubiera la figura de diputados plurinominales para que la oposición no siguiera con un papel testimonial, la hicieron entre el PRI y el Son PAN. como un denominador dentro de la ideología de los partidos. Es que cuando hay que abrir paso a la democracia hay que estar juntos. Y eso el PRI y el PAN tienen haciéndolo juntos desde esa reforma que te digo fue en el 93 o 94, si mal no recuerdo. Oye, ya para concluir, yo me quiero ir a la parte de mucho va de la mano del por qué te conozco yo. En este sentido, bueno, te conocí a través de redes sociales, pero sí creo que es difícil que un diputado local permee en agenda estatal, pero ha sido una voz opositora del Ejecutivo actualmente. Para mí la oposición en todos los partidos, en todos los colores, en todos los países, tiene que ser clave para ser un contrapeso en cualquier situación. ¿Cómo has vivido esto? ¿Qué coste ha tenido tu papel opositor o tu voz opositora en la vida pública, pero también en la vida de tu familia, en tu manera personal? Pues sí, ha sido muy doloroso. ¿En qué momento te conviertes en la voz opositora del Estado? A ver, voy a dar un poco de contexto para poder dar una respuesta ahí. Cuando empezamos esta legislatura, nosotros empezamos diciendo, ok, nosotros como oposición, PRI y PAN, conseguimos la mayoría calificada en el Congreso, no ganamos el gobierno, tampoco ganamos la capital, esa la ganó Movimiento Ciudadano y pues juega, así O sea, nos en tocó. Nuevo León en el 21 hubo voto cruzado. Hubo voto cruzado. De hecho, tiene varias elecciones habiendo voto cruzado. Creo que desde Natividad no Ok. hay un gobernador que tenga mayoría en el Congreso. Ok. Entonces, hay voto cruzado, empezamos a trabajar bien y entonces cuando empezamos a tener las primeras diferencias con el gobernador, recibimos de él un trato de o estás conmigo o estás contra mí. No la vocación demócrata de, pues en algo, tenemos estos 10 temas en la lista, en estos 3 coincidimos, en estos 7 no, o en estos 7 sí, en estos 3 no, y se respeta porque pues así es. Entonces los primeros no que nosotros leímos para mí eran causas muy sensibles. O sea, uno, el aumento en las tarifas del transporte público, que yo les dije, yo no estoy de acuerdo, ni siquiera hay camiones, o sea, la gente nos va a meter la madre si hacemos eso. Porque aparte era Y un el aumento... costo político lo traen los legisladores, a fin de Sí, cuentas, claro. ¿no? No, y aparte era un aumento importante, o sea, no era un aumento de 50 centavos un peso, era de 12.40, 12.60 hasta 18 fue en algún momento Ya. la propuesta.
Y luego dijimos que no. Y el segundo fue el aumento en las tarifas de agua, en plena crisis de agua. Entonces, ¿cómo le vas a aumentar la tarifa de agua a la gente si hoy le abres a la llave y no sale? No. Entonces, cuando empieza eso, pues ya fue ahora sí que cantado el tiro de si no están conmigo, están contra mí, y a ver cómo nos toca. Y pues fue, pues no estamos, punto. Entonces tú dices, empieza la grilla política y pues bueno, estás acostumbrado. ¿A qué no estábamos acostumbrados? A que ese pleito político se trasladara a las familias. Yo nunca había visto un gobernador que acosara a las familias de legisladores y de actores políticos en un nivel tan vil y burdo como lo hicieron en esta temporada de cacería política. O sea, literalmente los inspectores que hacían clausuras de negocios de nuestra red de familia y amigos llegaban y le decían, esto te está pasando porque eres primo, tío, sobrino, no sé qué, de la diputada tal, del diputado tal. Dile a tu familiar que se vaya a la bancada de Movimiento Ciudadano y se te acaban tus problemas. Es que, yo no tengo por qué decirle, esa bronca no es mío. Yo me acuerdo un familiar mío que le dijo, a ver, yo no tengo por qué decirle a mi sobrina nada. Ella sus broncas y yo las mías. Yo tengo este negocio desde que antes de que Lorena, ¿no? Desde antes de que Lorena y Samuel nacieran, sus broncas son suyas. Este es mi patrimonio familiar y no tendría por qué estar sufriendo problemas porque el gobernador tiene un problema con ella, que vaya con ella y lo arregle. Y tú esa voz, digo, ahorita escuchándote, decidiste tomarla a título personal, la asumiste, fue coordinación a decir, sé tú. No. Pasa eso y entonces se empieza a poner la cacería más fuerte y yo 10 meses estuve callada de decir todo lo que estábamos viviendo porque teníamos como familia la esperanza de que, bueno, pues a lo mejor si no le haces bronca al gobernador nos va a dejar en paz. No nos dejó en paz y un momento mi familia me dijo, ya, habla, hazlo público porque no es posible, no se puede trabajar así, no podemos estar con la zozobra de cuándo vamos a poder trabajar y cuándo no, nuestros empleados, nuestros clientes, etcétera. Habla, lo vamos y lo hacemos público en la Cámara de Diputados porque allá sí encontramos eco con los medios nacionales, cosa que no logramos aquí. Yo me acuerdo de esa conferencia de prensa. ¿Te acuerdas? Y ni siquiera porque yo la vi, sino porque a mí mucha gente me empezó a etiquetar de mira lo que está pasando, habla también de esto, bla, bla. Entonces ahí es en donde me doy cuenta como de la persecución, por así decirlo. Pasa eso y a las semanas después, no a las semanas, 2 meses después fue el proyecto de Samuel para irse a contender a la presidencia de la República. Okay. Entonces, para nosotros también fue un tema bien difícil porque la gente nos decía que no querían que se fuera, o sea, que no, él hizo un compromiso de quedarse aquí, no le den la licencia. Pero por otro lado, nosotros teníamos la ley y la ley dice que todo mexicano, la Constitución tiene el derecho a votar, a ser votado y nosotros no podíamos negarle esa licencia porque iba en contra a lo que es correcto legalmente, aun y cuando no estuviéramos de acuerdo. Entonces, con el tiempo, ya sabemos lo que pasó, el señor tuvo su licencia y luego no pudo dejar a su gobernador interino, y entonces fue cuando él se arrepintió de irse a la presidencia. Cuando se arrepiente, yo creo que ellos se enojan tanto que quisieron culparnos a nosotros de que él no se hubiera podido ir a ser candidato a la presidencia, y entonces empiezan a hacer una serie de declaraciones, él y su esposa, de que nosotros como diputados le habíamos pedido dinero a cambio de darle la licencia, de que nosotros éramos unos quién sabe qué, varios calificativos, de que le habíamos extorsionado con quién sabe qué cosas y así. Y dije, óyeme, no. Ahí sí yo me lo tomé muy personal porque estaban hablando de mí, porque decían, los diputados nos pidieron dinero. Entonces yo ahí hice un video, la neta con cierto temor, y dije, punto número 1, nosotros no pedimos dinero. Nosotros pedimos que a los municipios se les diera el dinero que por ley le corresponde y eso es algo perfectamente legal y tan legal que lo estoy diciendo aquí transparentemente. ¿Quién sí ofreció dinero? Movimiento Ciudadano. A todos los diputados que se fueron, que hoy son parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, y lo puedo confirmar porque en lo personal recibí ese ofrecimiento. Entonces, cuando yo soy transparente en decir el acto cuando eres público, por así decirlo. Eso lo hice como una manera de decir, no estés acusando de algo que punto número 1 no conoces, acusándome a la ligera porque yo mi trabajo me lo tomo muy en serio y con mucha responsabilidad. Y 2, en todo caso, quien ofreció dinero para eso fueron ustedes. Entonces, ese fue el video que se hizo como muy viral y que se hizo muy popular. Y a partir de ahí Y a partir de ahí voltearon a verme a mí como, pues ella es oposición, ella sí habla, ella sí dice, porque también hay muchos compañeros que por X o Y razón no lo quieren comunicar. Entonces fue como algo también un poco circunstancial, tampoco es que haya sido una estrategia de déjame ver cómo me monto esta ola. O sea, llegaste a esa situación. Fue un mecanismo de defensa propia que terminó ya después en todo lo que ha pasado. Tenemos que ir cerrando por el tiempo. Yo te quiero hacer 2 preguntas. Obviamente tú representas a un partido y también aquí ciertos periodistas que no tengo que decir nombres, tú lo sabes, pues han tenido muy mala fama y
Y pues ha sido parte de la lucha que tiene también el gobernador. ¿Tú te has separado de ellos? ¿Tú no lo ves así? ¿Sigues trabajando con ellos, haciendo equipo? ¿Cómo ha sido esta relación? Mira, yo siempre le digo a la Y gente... con gobiernos que hemos tenido pasados que salieron y pues tuvieron Sí, sus todo respectivas tipo, crisis así nacionales es. también. Yo respondo por mi carrera. Ok. Y eso siempre lo he dicho. Yo, por eso todas las acusaciones que me han dicho, yo digo, estoy aquí, te doy la cara, estoy de Ok. frente, no me escondo. ¿Por qué? Porque mi carrera yo he tratado de llevarla de una manera recta, honesta y transparente. Todas las acusaciones que se me han hecho, inclusive las legales que hizo el gobernador Jaime Rodríguez, todas fueron contestadas. El gobernador Jaime Rodríguez a mí me puso 5 denuncias que me tardé 5 años en cerrar porque la justicia en este país, qué bruto cómo se tarda. Pero todas las contesto. ¿Por qué? Porque estoy bien segura de que estoy haciendo las cosas apegadas a la ley. Okay. Yo no me atrevo a contestarte por otras personas. Yo te respondo por lo que hace Lorena de la Garza y siempre lo voy a hacer. Sé que tanto en el PRI como en el PAN y ahora con los nuevos partidos que hay, los componemos las personas. Las personas cometemos aciertos y las personas cometemos errores. Está en la voluntad de la gente ver a quién de esas personas le sigue permitiendo tener un cargo público, a los que les toca por el voto popular y a los que les toca por medio de alguna designación. Pero creo que sí es bien importante que la gente también empecemos a como que dejar atrás filias y fobias que podemos tener, porque ni todos los partidos son absolutamente buenos, ni todos los partidos son hemos absolutamente Tú eres malos. la mayor... Siempre digo eso, vocera todos los en partidos todos tienen lados cola hay- que le pisen y pues tienes que agarrar de, Y no por de los una partidos, plataforma. por las personas. Sí, claro, O sea, claro. ¿Qué sigue para ti para cerrar? Justo ¿Qué iba a decir, sigue ¿qué viene para ti? Lorena después del 3 de junio? O sea, ahorita entiendo, te quedan 2 semanas de campaña, le vas a seguir caminando, pedaleando. Dijiste 2 semanas y me dio un poco de ansiedad. Sí, No, tenemos, ya paz estamos- debería de dar. No, pues porque todavía me faltan 6 colonias por caminar, o sea, y ya mi idea es terminar Ya. las 6 colonias y luego una pasadita a las prioritarias y cosas así. Estoy segura de que voy a ganar el 2 de junio, entonces la meta que me he puesto después de ganar esa elección es regresar al distrito, agradecerle a la gente que nos dio su confianza y empezar a trabajar para el plan ya del cierre de esta legislatura y el inicio de la siguiente. Y tengo que empezar a ver también qué quiero hacer, porque según yo en mi ruta de vida, yo al servicio público le voy a dedicar nada más 10 años más de mi vida. Entonces tengo que ver cuáles van a ser mis siguientes pasos, porque pues ¿Por tengo qué un 10 deadline. años? ¿Por closure? Ajá. Pues porque ya tengo 18 años en esto, Ok, 10 ok, años ya. más van a ser 28, en 10 años voy a tener 46 años, quiero gozar más tiempo a mi familia, en un periodo que además mis hijos van a empezar a entrar a la adolescencia, que es una época Ya. un poco crítica en la vida de todas las personas, entonces quiero tener más tiempo disponible porque yo la neta es que esto le dedico muchísima parte de mi vida. Ya. Entonces quiero 10 añitos más, estar Muy al bien. servicio de la gente y pues ahí voy a empezar a dar caminos para ese plan. Que no te vayan a hacer el meme de cuando terminas a los 46 con una foto de alguien de 70, de cómo, Ay, sí, de que No. toda cómo demacrada, te chupa toda. la política. Bueno, esperemos que no sea tu caso, pero bueno, era broma. Te deseamos toda la suerte en Gracias, esta contienda, que sigas chambeando, que sigas siendo vocal de tus banderas, como lo hemos pedido a todos los que han estado aquí. Y pues estamos en contacto. ¿Dónde te encuentra la gente? En todas las redes sociales, yo la verdad es que todas las contesto. Sí. En Instagram creo que es en la que más mensajitos recibo. A través de ahí aparezco como Lorena de la Garza en todas. Ok. Facebook, Twitter, ex, Instagram, LinkedIn, Todo. TikTok, todas. Muy Entonces bien. estoy así. Pues muchas gracias por el tiempo. Yo sí quiero Gracias. aprovechar el espacio para reconocer, para mí una figura opositora es sinónimo de una figura valiente. Yo creo en Veracruz, lo he vivido con gobiernos en su momento, de hecho priistas, en donde los opositores fueron perseguidos. Creo yo que se necesita ese contrapeso en todo momento y en toda democracia, entonces sí te quiero felicitar por tu valentía. Muchas gracias. Pues gracias por el tiempo también en la agenda, a darle y a caminar en las colonias que te faltan. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en un capítulo más. Esto es Cambiando la Narrativa. Cambiando la narrativa con Valeria Guerra y Marisa López Collado.